desde la Corte Suprema una vez más, ¿cierto? Les doy la bienvenida a una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples. Hoy nos acompaña el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. Hola, ministro, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. Y junto a Sebastián, como siempre, también te saluda a ti, Sebastián, ¿cómo estás? Hola Francisco, muchas gracias. Ministro, ¿cómo le va? Muchas gracias. Hoy día tenemos un tema que es muy interesante, que trata sobre uno de los grupos vulnerables que tienen nuestro servicio del Poder Judicial y que son los migrantes. Y además queremos conversar dos temas en específico, que es el trata de personas y el tráfico de migrantes. ¿Hay diferencias? ¿Cuáles son las diferencias? Los invitamos a ver la siguiente cápsula que les tenemos preparados. En Chile, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son un delito sancionado por la Ley 20.507. En ella se establecen normas para su prevención y más efectiva persecución criminal. De esta manera, quien facilite o promueva la entrada ilegal al país a extranjeros puede ser castigado con pena de cárcel que incluso puede alcanzar los 15 años. El problema radica en cómo condenar este delito, ya que resulta difícil comprobar su existencia. ¿Cuál es la realidad actual de los migrantes en Chile? Bueno, ahí veíamos la nota introductora. Ministro, quisiera primero partir comentándole que encuentro muy importante destacar que el tema de los migrantes, a diferencia quizás como se ha tocado en las últimas semanas en la opinión pública, la gente debería tener muy en claro que ellos son un grupo vulnerable que tiene que enfrentar muchas veces la justicia, donde ve muchas dificultades, ya sea por el idioma, ya sea por la representación que ellos pueden tener. ¿Nos puede contar acerca del enfoque del Poder Judicial con que está tratando el tema de los migrantes aquí en Chile? A nosotros nos interesa el tema de los migrantes porque es, como usted dice muy bien, un grupo vulnerable. Y la actividad de la Corte Suprema en esta materia está centrada desde el año pasado, y es un proyecto que cubre hasta el próximo año, en difundir documentos emanados de la Cumbre de Poderes Judiciales de Iberoamérica, que pretenden facilitar el acceso a la justicia de las personas que integran los grupos vulnerables. Estamos hablando de los migrantes, de las personas de pueblos originarios, de las mujeres maltratadas, de niñas, niños y adolescentes, de personas discapacitadas. Y en esta secuencia de trabajo hemos recorrido Chile el año pasado y en diversas cortes, y terminamos el próximo año con todas las cortes donde hemos hecho seminarios sobre algunos de estos temas. Y entre ellos el tema de los migrantes, que son naturalmente o integran un grupo vulnerable por las mismas características que usted decía, vale decir, llegan a un país extraño, no conocen los procedimientos, tampoco los protocolos, muchas veces tienen otro lenguaje, el lenguaje coloquial nuestro que se suele usar en los mesones de los tribunales como en los mesones de los hospitales no se entiende fácilmente, a veces ni siquiera nosotros mismos lo entendemos, entonces están en una situación muy dramática, sobre todo si vienen con familia, por los niños pequeños, por la escuela, por la salud, etc. Y en lo que se refiere a lo judicial, la idea es dar a todo el mundo una buena acogida. No es un lugar grato, nadie quisiera ir a un juzgado y a un hospital, ¿no es cierto? Entonces, que esa acogida contemple todas las circunstancias de ellos, de los migrantes. Perfecto, ministro. Dentro de este tema también quería destacar el tema del derecho de estos migrantes cuando llegan a Chile también, que tiene que ver mucho con el acceso que ellos deben tener también a la justicia, ¿verdad? Exacto, ellos tienen los mismos derechos de toda persona que habita este país, así lo dice la Constitución. Entonces la idea es que puedan hacer uso de sus derechos, cumpliendo las formalidades que están prescritas en cada caso, y que tampoco, ¿no es cierto?, se vean privados de sus derechos. Claro, y en ese sentido, ¿ustedes cómo han visto el tema? Porque ya lo hablábamos antes, hay dos posibles como situaciones que pueden derivar, que son delito, que es el tema del tráfico de personas por un lado, el tráfico de migrantes, y por otro lado el tema del trata de personas. ¿Ustedes cómo están viendo? Primero, el tema, explicar acerca del tráfico de personas, que yo por lo menos tengo entendido que consiste en aquellas personas, no sé, en Bolivia llega una persona, lo contratan para que crucen por un desierto y puedan llegar acá a un terminal sin pasar por los pasos fronterizos. No solamente hay un riesgo de que la persona pueda terminar muriendo en el desierto, porque muchas veces son en condiciones bastante precarias, sino que además ellos arriesgan a otras situaciones judiciales cuando ya acá en Chile se dan cuenta que están de manera irregular. ¿Nos puede hablar sobre eso? Claro, el tema es que las personas que vienen de fuera muchas veces no están en condiciones de hacerlo de forma regular. Entonces caen en manos de personas inescrupulosas
que tienen incluso sus apelativos en la jerga correspondiente, que les llenan la cabeza de ilusiones, de que ellos los pueden hacer pasar por un paso no habilitado, no van a ser controlados, no necesitan demostrar que tienen algunos recursos, etcétera. Y esas personas, aparte de los riesgos en su salud personal, ¿no es cierto?, incluso en su vida, como usted señala, van a llegar a Chile como irregulares. Y en consecuencia, si son sorprendidos por la policía, van a tener que ser expulsados. Y viene todo un procedimiento en que ellos comienzan a defenderse, ¿no es cierto? Y en el intertanto pueden tener pareja, pueden tener familia, y la situación comienza a complicarse. Ellos cometen el delito del ingreso irregular, que es un delito, diríamos, menor. Pero aquellos otros que son los que fomentan esto cometen el delito de tráfico de personas o tráfico de migrantes, según sea el caso, y eso sí que están sancionados severamente. El problema es que no es fácil poder ubicarlos, poder probar. Generalmente actúan desde el extranjero. Entonces, ese es el delito más grave, porque en realidad están tomando a las personas como cosa y están aprovechándose de ello, y todos hemos visto las narrativas de estas situaciones que los colocan en un punto determinado, ¿no es cierto? Ya atraviesa el puente, al otro lado, ¿no es cierto?, pasa tranquilito y no pasa tranquilo. Claro, la persecución de este delito es uno de los temas que más complica, ¿cierto?, a la justicia cuando se da. Y también lo que tú decías, Sebastián, que cierto, estas personas llegan a Chile no regularmente, entonces, ¿cómo finalmente se puede perseguir a la persona que los trajo si tampoco ellos están dentro del sistema? Hay todo un mundo de amenazas, además, que está detrás de esto. Entonces, el que está aquí y que ya logró llegar a Chile, ¿no es cierto?, no se arriesga mucho a denunciar a los otros, porque va a tener algunas consecuencias él mismo o la familia que está en otro país, ¿no es cierto? Entonces, hay todo un mundo, como digo, complejo, que impide la adecuada persecución. Hay que hacer una labor investigativa bastante larga, porque además el hecho de que una persona ingrese irregularmente puede no constituir el delito de tráfico de personas, tiene que haber una cierta habitualidad, y eso es difícil de demostrar. Bueno, imagino también tiene que haber una cierta organización de parte de esta red de tráfico. Ahora, ese es un trabajo policial, claro, porque al tribunal llega ya, ¿no es cierto?, la denuncia o la querella, y el tribunal tiene que entrar a pronunciarse sobre eso. Entonces es un trabajo policial que también debe ser dirigido por el Ministerio Público, y yo entiendo que por lo menos en las localidades extremas del país hay una organización dedicada a esto, con todas las dificultades que ya hemos comentado. Dificultades geográficas, porque también recordemos que Chile es un país muy largo y donde existen varias maneras de ingresar. Claro, y en esa parte del extremo de Chile, en el norte, aparte de existir algunas minas antipersonales, muchas ya se han eliminado, claro, está el problema del desierto, de los desniveles de temperatura, etc. Ministro, usted habló de sanciones severas, ¿cierto? ¿Qué arriesga una persona que comete finalmente este delito de tráfico? El delito de tráfico tiene pena de crimen, esto es más arriba de 5 años y un día. Perfecto. Ministro, y el otro tema que hablábamos, la trata de personas, a mí me parece que uno por lo menos lo que ve en la opinión pública, lo que lee los diarios, pareciera ser que aún en Chile no está tan desarrollado el tema de la trata de personas. ¿Ustedes cómo lo ven a través del Poder Judicial? Bueno, parece que no está todavía muy desarrollado, pero ha habido algunos atisbos de trata de personas, ¿no es cierto?, que son tomadas, colocadas en lugares para trabajar en condiciones muchas veces insalubres e insatisfactorias, ¿no es cierto? Entonces eso, una vez que se logra descubrir, porque seguimos con este manto de ocultar, de temor, etcétera, pero una vez que se descubre, naturalmente tiene que el Ministerio Público actuar y llevar el tema ante los tribunales, y nuestro papel no es otro más que aplicar la ley. Como para hacer la diferencia, la trata de personas es cuando una persona es engatusada, por poner un ejemplo, de venir a Chile, decirle, Chile es un país donde vas a tener mejores posibilidades, generalmente son gente pobre, que no tiene tantos recursos y que llega acá a Chile, y cuando llegan acá a Chile les quitan los pasaportes y los obligan a ejercer labores, ya sea esclavitud, prostitución No podría haberlo explicado mejor. Como para hacer la diferencia ahí. Claro. Yo quería hablar un poco sobre la legislación de migrantes, ¿cierto? Que la que es actual está desde el año 1975 y se discute, ¿cierto? Y está pensando en actualizarse. ¿Qué opina usted de esto? ¿Cómo debería quizá, por qué caminos debería irse tomando en cuenta ya todos estos antecedentes que tenemos, tráfico de personas, tráfico de migrantes? Claro, yo creo que el problema mayor
es que desde esa fecha hasta ahora el tema de la migración ha evolucionado mucho, ha sido una cosa explosiva, producto de la globalización. No ocurre solo en Chile y en el continente americano, sino en los otros continentes también. Hay mucho más Y medios. en ese sentido, ¿no es cierto?, la ley está o fue elaborada con una perspectiva más nacionalista. En cambio ahora, ¿no es cierto?, la perspectiva debe ser diferente por este fenómeno y por todos los convenios internacionales que existen sobre estas materias. Y particularmente importante es el tema del debido proceso, porque de acuerdo con la ley cabría distinguir dos aspectos, uno que es el aspecto penal, el delito de ingreso irregular, y otro es el aspecto administrativo en que la autoridad, independiente del delito, conserva la facultad de expulsar a una persona que ha ingresado irregularmente. Entonces nos encontramos con el problema que está la autoridad obligada a hacer la denuncia y la hace, pero se desiste y aplica después su facultad administrativa, lo expulsa. Entonces se produce ahí un contrasentido. Claro. Y la expulsión es el uso de una facultad administrativa, pero hoy por hoy se entiende que el uso de esas facultades también tiene que respetar algunas de las características o más bien de las exigencias del debido proceso, y ahí entonces el ciudadano extranjero se encuentra que no se le han respetado esas garantías del debido proceso y comienza toda una cuestión, ¿no es cierto?, controversial que debe llevarse ante los tribunales y que muchas veces llega a la Corte Suprema, a la Sala Penal, por la vía del recurso de amparo. Claro. Ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Palabras Simples. Yo me despido de usted agradeciéndole y también de nuestra periodista Francisca Campos. Ministro, que nos también acompaña. me despido usted. Muchas gracias, por Gracias a acompañarnos ustedes, hoy. es un placer de nuevo estar en nuestro canal. Muchísimas gracias. Y bueno, a ustedes dejarlos como siempre invitados a que visiten las distintas redes sociales del Poder Judicial y nuestra página www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien. Muchas gracias.